Sí. Hola, buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, es una bendición poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Decía un predicador que cuando estemos en la presencia del Señor, ¿cuántos quieren estar en la presencia del Señor un día? Él va a estar más gozoso que nosotros de vernos ahí. El corazón del Señor va a estar más alegre que el nuestro de verlo a Él. Es algo impresionante. Acompáñame con su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer el pasaje base de este tema individual. ¿Ya llegaron ahí? Si no, a lo mejor lo proyectan. Y dice, sí, es un pasaje conocido. Está hablando el Señor Jesús y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El tema de hoy lleva por título: el fruto que damos. El fruto que damos. Acompáñame, hermano, a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos un momento. Precioso Dios, te damos tantas gracias en esta mañana porque nos permites estar en tu presencia y adorarte. Y en ti encontramos plenitud para nuestra alma y para nuestro corazón. Tú eres lo único que en verdad necesitamos cada día para vivir. Gracias, Señor, por el amor con el cual tú nos tratas y nos cuidas. Porque tú nos libras del mal, Señor, y tú nos sostienes hasta este día. Queremos adorarte a ti, Señor, con nuestro tiempo, con nuestra atención. Y queremos que tú nos hables, Señor, a lo profundo de nuestro ser, de tal forma que sepamos que eres tú quien nos llama, quien nos guía y quien nos quiere cambiar más y más al carácter de Cristo, porque ese es el propósito de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a dejarnos moldear en cada ocasión que nos acerquemos a ti. Ayúdanos a escucharte, Señor, en verdad a ti, y a darte la respuesta que tú buscas de nosotros, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, dame de tu gracia para hablar y también para guardar silencio. También te ruego por mis hermanos para que puedan recibir de ti la gracia y el favor para escucharte a ti en medio de la enseñanza, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El fruto que damos. Les pregunto, ¿cuál es su fruta favorita? Piensen en el mango, muy bien. A mi hija le encantan las fresas. Yo no soy mucho de frutas, pero sí como. Cada quien ha de tener su fruta favorita, o a lo mejor 3 o 4 frutas favoritas. O a lo mejor no les guste la fruta, porque también hay gente, ¿verdad?, que no le gusta la fruta. Muy rara, quién sabe de qué planeta vienen. A mí cuando era pequeño, no me gustaba mucho la fruta. Y hasta la fecha no como tanta fruta. Sí como, pero no tanta. Porque no sé exactamente en qué punto de mi vida me traumé. Y no me gusta pelar cosas. La naranja, ven que el pomelo, incluso el plátano. Yo tengo sensación en los dedos y me da cosa, dijera el doctor Chapatín. El miércoles pasado que estaba predicando Andrés, estaba yo con el pastor ahí en la cabina y me convidó de su colación. Era una naranja partida en gajos y me decía, cómele. Y yo comí una y así me comí como 4 o 5, pero así con mucha resistencia, así. El pastor me decía, agarra, es gratis. y me acordé porque la verdad hasta la fecha tengo sensación, no sé por qué,
Pero sí, sí como fruta, si me la sirven en un plato ya pelada y todo, sí me la como. Y todos sabemos que la fruta tiene un proceso pues, para madurarse, ¿verdad? No es de un día para otro que ya siembras, pues no sé, no solo fruta, sino cualquier otro árbol, que lo siembras y al día siguiente pues ya está lo que produce el árbol. Todo tiene un proceso de maduración. Y hay frutos o plantas que requieren más tiempo para madurar que otros. Hay otros frutos que requieren menos tiempo. Hay un árbol que se llama el árbol de mamey que tarda entre 16 y 18 meses en dar fruto. El árbol del pistache o de la almendra tarda entre 5 y 12 años en dar fruto. Hay árboles que tardan más de 20 años en dar sus primeros frutos. Y me encontré un caso muy peculiar de una planta que le gana a todas las plantas y a todas las flores y fruto del basta, que tarda en dar frutos y se llama la bromelia, es una especie de bromelia, perdón, se llama Puya raimondi, que es originaria de los Andes en Perú y Bolivia. Crece entre zonas de 3.000 y 4.800 metros a nivel del mar y tarda entre 80 y 100 años en dar su primer fruto o en florecer. Imagínense, entre 80 y 100 años en florecer. Y el Señor constantemente en la palabra nos compara como árboles plantados. Hay un pasaje que dice, junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Entonces, en la Escritura el Señor nos compara constantemente como si fuéramos árboles. Yo quisiera ser el árbol del tule, y yo soy de allá de Oaxaca, donde está ese árbol del tule. Y hay personas ciertamente que tardan un poco de tiempo en dar fruto, hay otras que tardan menos en dar frutos para el Señor. Pero todos, absolutamente todos los creyentes tenemos que dar buenos frutos. Dile a la persona que tienes a un lado, tienes que dar buenos frutos. Pellízcalo también. No, no es cierto. Un fruto se define como una cosa provechosa o también perjudicial, que es el resultado, el efecto, la consecuencia de otra cosa. Un fruto es también un producto final, usualmente de acciones, de esfuerzos o intenciones previas. Un fruto también es la materialización de un proceso. Por ejemplo, un bebé que se forma en el vientre de una mujer es un bello fruto. En la Biblia, un fruto simboliza el resultado o la consecuencia de un proceso que se generó en el corazón de una persona y que se manifiesta en algún momento cuando algo lo saca a flote. Siempre hay situaciones, siempre vamos a estar en constante prueba en la que se muestra el fruto que hay en nosotros. Siempre, siempre. Constantemente. El fruto es la expresión visible de aquello que se está gestando invisiblemente en el interior de una persona. Y los actos son la evidencia del carácter de esa persona. Los actos de una persona reflejan su carácter, refleja la condición de su corazón, refleja cómo es una persona y su naturaleza. Un fruto es el resultado tangible, visible del carácter de una persona a través de acciones que lleva a cabo o incluso de acciones que no lleva a cabo. Decía el Señor en el pasaje de Mateo 7, 16 al 20, dice, hablando de esto, decía el Señor, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. De la misma manera, decía Jesús, de la misma manera que puedes saber qué tipo de árbol es por el fruto que da, de la misma manera puedes identificar el carácter y el corazón de una persona por sus acciones. Se puede aparentar un buen fruto. Se puede un lobo vestir de oveja, ¿verdad? Se puede tal vez aparentar una sonrisa, una buena actitud, un buen comportamiento, se puede aparentar. Pero en algún momento la verdadera naturaleza y el carácter y el corazón de una persona sale a flote. Y esto usualmente pasa con las pruebas, con las presiones que vive alguien. Decía el pastor Julio, creo que en alguna predicación, que las pruebas son como cuando exprimes tú una fruta, por ejemplo, ¿no? Un limón o una naranja, que la exprimes tanto que sale lo que está adentro, el jugo. Entonces, cuando las pruebas nos exprimen, sale el fruto que hay en nosotros, sale lo que está en nosotros, ya sea algo bueno, ya sea algo malo, ya sea alabanza a Dios o ya sea alguien que reniega de Dios en medio de una situación difícil. Es en las pruebas donde usualmente el carácter de una persona sale a relucir. Y de manera natural, todo fruto trae semillas en el interior, ¿verdad? Menos los limones sin semilla, que también ya hay. No son tan naturales, ¿verdad? Pero todos los frutos tienen semilla adentro. Que al momento de plantarse esas semillas, pues producen otro fruto igual, otra planta igual. A mí me gusta ver videos me los encontré pues ahí en el Face y en esos videos cortos, ¿no? De una persona que saca semillitas de chiles, de tomates, de naranjas, de lo que sea, y desde la semillita los siembra y los pone en un terreno bien bonito y los empieza a regar y a cuidar y se ve el proceso de crecimiento en cámara rápida. Pues hay distintos frutos que crecen más rápido que otros y se ve en cámara rápida un día, 2 días, una semana, 2 semanas y cómo va creciendo la plantita, ¿no? Hasta que en algún punto le sale el fruto correspondiente. No sé, a mí me da mucha paz esos videos, ¿no? Se me hacen muy bonitos, cómo se va gestando la formación de un fruto y que tarda tiempo y hay que cuidarlo y hay que estar pues ahí atento, ¿verdad? Todos los frutos traen semillas y todo aquello pues que tú siembras se cosecha. De la misma manera, los frutos que nosotros damos, que creen, también traen semillas que se pueden sembrar en otras personas. Es decir, cuando damos frutos buenos, frutos espirituales, estos tienen la capacidad de reproducirse en otros, de tocar a otros, de ser sembrados en otros. Cuando tú das frutos de paciencia, es muy probable que aquellos a los cuales tú mostraste paciencia también te muestren a ti paciencia. Cuando tú tienes misericordia con alguien, es muy probable que esa persona también te llegue a mostrar misericordia en algún momento cuando tú la necesites, ¿verdad? Es una ley, tanto natural como espiritual. Aquello que tú siembras es lo que vas a cosechar. Si alguien te invita a comer y te paga la pizza o el king o no sé, los tacos o el pozole,
Tú en algún momento vas a tener en el corazón el deseo de también invitar a esa persona, ¿o no? ¿Sí, verdad? ¿O son codos, ¿verdad? No. También se genera en el corazón ese deseo de corresponder. Aquello que se siembra se cosecha. Y todos necesitamos mostrar paciencia porque en algún momento vamos a necesitar que alguien nos muestre paciencia. Todos vamos a necesitar mostrar amor porque en algún momento vamos a necesitar que alguien más nos muestre amor. Todos necesitamos mostrar misericordia porque en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar que alguien nos muestre misericordia. Y la Biblia habla pues de dos tipos de frutos, ¿verdad? Los frutos espirituales y los frutos carnales. Es imposible que un verdadero cristiano no dé buenos frutos. Es imposible. Frutos que sean conforme a la voluntad de Dios. El verdadero cristiano siempre va a dar buenos frutos y constantemente los va a estar dando. No es que solamente los dé una vez y bueno, me espero 2 años y ya muestro otro fruto, o me espero 3 años y ya muestro fruto, o me espero 80 años y ya muestro fruto. No. El cristiano verdadero constantemente está mostrando, está dando frutos espirituales, frutos buenos. Todos los que son cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? ¿Quién no? Para al finalizar le compartimos. Todos los cristianos dan frutos producidos por Dios. Y de la misma manera, es imposible que alguien que no esté apegado a Dios, que alguien que no sea creyente, dé frutos espirituales. Es imposible que un no creyente dé frutos que sean conforme a la voluntad de Dios. Puede tener buenos valores morales y a lo mejor mostrar pues cierto nivel ético, ¿verdad? Pero llega a un límite. No son los frutos que Dios pide y produce en una persona. Una persona moral ciertamente puede mostrar paciencia, puede mostrar respeto, pero hasta un límite. Y en Dios, los frutos que se dan y el resultado y la respuesta que se da de ciertas acciones es por la vida que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestro interior, que podemos dar buenos frutos y frutos espirituales. Así como no hay medias verdades, porque pues ¿cuántos saben que una verdad a medias es una mentira, verdad? No hay medias verdades, tampoco hay medios frutos espirituales. Pues la mitad es espiritual, pero la otra mitad es carnal. No es así. No hay medios frutos. O damos frutos espirituales o los frutos que estamos dando no son frutos espirituales. No hay medios frutos. El fruto que da una persona o es carnal o es un fruto espiritual. Los frutos espirituales son aquellos que menciona Gálatas 5:19. No los vamos a ver todos porque pues son muchos, pero solo los vamos a mencionar. Dice Gálatas 5:19, 5:22. Primero los frutos espirituales, 5:22 y 23. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, dice la Nueva Traducción Viviente. Lo que el Espíritu Santo produce son cosas hermosas, son cosas bonitas, son cosas preciosas, que nadie los puede producir por sí mismo. No es porque, pues me concentro y doy el fruto de amor. No. Es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en el corazón de una persona
cuando la transforma, cuando la cambia, cuando esta persona se rinde a la voluntad de Dios. Y los frutos espirituales son una bendición para el que los da, pero sobre todo es una bendición para el que los toma, para el que los recibe. Porque todos en algún momento estoy seguro que hemos tomado de una persona espiritual algún fruto. ¿Alguna vez te han mostrado un fruto de amor? ¿No? Bueno. Yo creo que todos hemos recibido en algún momento un fruto de amor. Un fruto de amor a lo mejor pues de tu pareja, de tus papás, de tus hermanos, de algún familiar, de algún amigo muy querido. ¿Y cómo se siente? Bonito, ¿verdad? O tú dices, ay, no me abraces, quítate de aquí. No. Un fruto espiritual produce en el corazón de la otra persona algo agradable, algo bonito. ¿Alguna vez alguien ha hecho por ti algo y que tú digas, ay, esta persona me ama con el amor de Dios? Lo más probable en la familia, ¿no? Los papás, o la esposa a la esposa, o la esposa al esposo. ¿Alguna vez tú has dado un fruto de amor? Los hijos no cuentan, ¿eh? Los que son papás. ¿Alguna vez alguien te ha mostrado tanta paciencia que has sentido que esa paciencia fue una bendición grande para tu vida? Yo me acuerdo que cuando era más adolescente, hace como 5 años por ahí, cuando era más joven, creo que solo en 2 ocasiones, y me acuerdo hasta la fecha, yo me enojé con mi papá, que algo me dijo, y yo le dije, no, pero papá, es que así, y yo me enojé con él, y mi papá, tranquilo, calmado, no, hijo, pues si quieres hablamos en la casa, siempre muy tranquilo, pero papá, es que yo, así molesto yo, a lo mejor mi papá no se acuerda, pero yo sí. Y mi papá guardando el dominio propio. Y obviamente, pues mi papá tenía razón en aquellas situaciones, ¿no? Yo estaba muy menso en aquellas fechas. Y me acuerdo que fue una bendición para mí. Fue algo que me bendijo, que me produjo una bendición. ¿Alguna vez tú le has mostrado mucha paciencia a alguien a tal punto que esa persona fue bendecida por tu paciencia? Es difícil, ¿verdad? Pero se puede. Con el favor y la gracia de Dios. Yo hace como 2 meses por ahí más o menos estaba platicando con una persona y el favor de Dios es que nos ayuda, ¿no? Y la persona estaba molesta, muy molesta conmigo. Y yo, gracias a Dios, pude mantener pues el tono de voz, las palabras, porque incluso hasta para hablar, Dios da la gracia. Y pude mantener pues igual el dominio propio y la paciencia, que al final resulta en bendición. Pero por el contrario, hay también frutos de la carne, los cuales también menciona Gálatas, ¿no? En los versos antes, Gálatas 5:19, vamos a leer ahí, dice, cuando ustedes siguen, en la Nueva Traducción Viviente, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve a esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
Y de igual forma, los frutos que son producto de seguir la carne, de seguir lo que no es conforme a la voluntad de Dios, provocan lo contrario que los frutos espirituales. No son de bendición, ni para el que los tiene, ni para el que está cerca del que muestra esta clase de frutos. Los frutos espirituales son 9 y los frutos de la carne, aquí son mencionados, son 17, casi 18, casi el doble. Porque la carne es escandalosa, la carne es más revoltosa y tiene el poder de destruir tanto. Personas, por ejemplo, que tienen problemas con la pornografía o que son lascivos o que tienen precisamente este resultado que menciona aquí Gálatas, inmoralidad sexual o impureza o pasiones sensuales. ¿Ustedes creen que este tipo de personas son de bendición para los que están cerca de ellos? No. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jeffrey Epstein, no sé si han escuchado, ¿verdad? De este personaje en Estados Unidos tan influyente y tan relacionado con tantas personas de la política, que tenía su isla donde llevaba a las personas y abusaban de menores de edad. No sé si lo han escuchado, pero que es una cosa horrible, horrible, que termina lastimando y dañando a otros porque el fruto que daba este señor provocaba dolor. Tenemos el caso actualmente de Nazón Joaquín. ¿Cuántos lo ubican? Igual, un señor sinvergüenza, hijo del diablo. Le encontraron en su teléfono un montón de cosas, ¿no? Personas que disfrazaban el fruto espiritual, pero en realidad su naturaleza reflejaba un fruto de inmoralidad sexual, de pasiones sensuales. Y lo mismo pasa con los demás frutos, que son carnales. ¿Conoces tú personas egoístas, personas envidiosas, personas orgullosas? ¿Es agradable estar a un lado de ese tipo de personas? ¿Verdad que no? Personas groseras que por cada 10 palabras, 12 son groserías. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años que cada que lo escuchaba hablar, todo eran groserías, hasta la cabeza me dolía de escucharlo hablar. El primer día que lo conocí yo, me terminó doliendo la cabeza. Horrible. Este tipo de frutos no son nada bueno. Personas que murmuran. Estamos leyendo actualmente en la Biblia los que están en el plan de lectura. ¿Cuántos están en el plan de lectura? Bien. Los demás pues, aún se pueden apuntar. Y cuando el pueblo de Israel murmura contra Moisés y contra Aarón porque no tienen carne o porque no tienen agua y murmuran constantemente, es algo que empezó, yo estoy seguro que algo que empezó a lo mejor con una persona que le dijo a otra y que le dijo a otra y se fue multiplicando la murmuración. Un fruto, por ejemplo, de murmuración que produjo semillas en otros y que había buena tierra para la murmuración en los corazones de otros y empezaron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Nunca son agradables ni son buenos los frutos producidos por la carne, pero debemos identificarlos si es que en algún momento los damos. No por decir, no, pues es que soy cristiano, ya no, nunca me voy a enojar, nunca voy a ser orgulloso, nunca voy a ser egoísta. También pasa, también pasa. Y es importante ser sinceros, poder conocernos a nosotros mismos y
y decir, no, sí, esta parte que estoy haciendo no es correcta. No es de bendición para los que me rodean, no estoy teniendo la actitud correcta, ¿no? Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La naturaleza de un fruto depende de la raíz. Depende mucho de la raíz, porque una raíz, por ejemplo, en una planta, suele estar oculta, igual que, pues, que el corazón del hombre, ¿no? No podemos ver qué hay en el corazón de las personas que están a un lado nuestro, están ocultos. Los pensamientos y las intenciones que hay en cada corazón, pero Dios sí las ve. Una raíz es una parte de la planta que está oculta bajo tierra. Y las raíces tienen varias funciones. Sujetan a la planta al suelo, la mantienen erguida, extraen agua y nutrientes del suelo y almacenan alimento para la planta. Cuando tú quitas una planta y la quieres sembrar en otro lado, tienes que cuidar mucho las raíces, ¿verdad? Cuando tú quitas una planta y le cortas la raíz, ¿qué va a pasar? Se va a secar, se va a morir. Todo depende mucho, el fruto depende mucho de la raíz. Hay plantas que necesitan un cuidado particular para dar frutos. Hay plantas a las que no les debe dar el sol, o a las que le debe dar poco sol. Hay plantas que son de sombra, hay plantas que si las pones en la sombra se mueren. Hay distinto tipo de plantas, que las que no hay que regar mucho, a las que sí hay que regar mucho, que si las riegas mucho se mueren. Hay un montón, ¿no? Diversas formas en las que se puede cuidar una planta. Y de la misma manera pasa con nosotros, en el sentido de que todos necesitamos de cierto cuidado especial para, de cierta forma, para poder dar fruto, ¿no? De entender las cosas de cierta forma para poder dar fruto. Es decir, cuando alguien necesita ser enseñado, hay personas a las que hay que hablarles pues con mucho tacto, con mucho cuidado, porque si les hablas golpeado, se enojan, se sienten, lloran, se frustran. Mi hija, yo cuando le hablo fuerte, le levanto la voz, inmediatamente se empiezan sus ojitos como a llenar de lágrimas. A mi hija yo le tengo que hablar casi siempre muy tranquilo para corregirla, cuando quiero corregirla. Y hay personas también que si tú les hablas quedito, o tranquilo, no te van a entender ni te van a hacer caso. Necesitas levantarles a lo mejor un poco la voz, necesitas ser un poco más recio para que te puedan entender, porque pues es como parte de su forma de ser. Así somos las personas. Pero algo que absolutamente todos necesitamos para poder dar buenos frutos, y algo que es indispensable, es estar pegados a Jesús, como decía el pasaje inicial, ¿no? De Juan 15:4, el que estábamos leyendo al principio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí nada puedes hacer. Y un versículo antes dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Algo indispensable para poder dar fruto es permanecer en Jesús. En este versículo, en este verso 4, se menciona 3 veces la palabra permanecer.
Y en el pasaje de Juan del 15, del verso 4 al 10, que son 7 versículos, la palabra permanecer aparece 10 veces. Jesús está enfatizando una y otra vez la importancia de permanecer en Él para poder dar buenos frutos. Porque esa es la clave en nuestras vidas, que nos permitirá dar buenos frutos, permanecer en Jesús. Y esta palabra permanecer, del griego menos, significa quedarse, morar, durar, vivir, perseverar, esperar, aguardando algo en el futuro. El diccionario define esta palabra, permanecer, como mantenerse sin cambio en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma calidad. Permanecer es quedarse sin cambiar algo, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuánto ha sido el mayor tiempo que has permanecido dormido? ¿Cuánto es lo más que has dormido en alguna ocasión? Yo cuando era joven creo que lo más que llegué a dormir fueron como 12, 16 horas. Ay, qué chido, ahorita ya no se puede. Permanecer dormido así, sin que nadie te moleste. Quieto. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo que has estado sin comer? Hay personas que si no comen, se enojan, ¿verdad? Que si no comen se ponen de mal humor o les duele la cabeza. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo que has estado sin dormir, por ejemplo? Uno se siente y ya le ruega a la cama para que se acerque porque se siente feo estar mucho tiempo sin dormir. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo que has permanecido orando? Sin que nada te mueva, te moleste, te quite de ahí. Que te quedas ahí orando. ¿O cuánto ha sido el mayor tiempo que has estado permanecido, pero sin orar? Hoy no, ya llevo dos semanas sin hablar con el Señor. Ay, deja, oro. Permanecer en Jesús es la clave para dar buenos frutos. Es lo único que nos va a permitir dar buenos frutos. No venir a la iglesia, no una religión, no, es permanecer en Jesús. Quedarse en Jesús, morar en Jesús, esperar en Jesús. Decía Pablo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Permanecer en Jesús es lo único que nos permitirá dar fruto espiritual, fruto bueno, fruto agradable. Y eso es algo que se produce sin forzarse. Cuando tú tienes una relación y permanencia con Jesús, sí o sí en algún momento vas a dar buenos frutos y constantemente. Cuando estás pegado a Cristo. Porque los frutos son una consecuencia natural de la comunión íntima con Jesús. Los frutos espirituales, los buenos frutos son una consecuencia natural. Un sarmiento separado de la vid, o una rama, ¿no? Separado de la vid o del tronco, se seca, se muere. Y de la misma manera nosotros, separados de Jesús, nos secamos, nos amargamos, nos vamos muriendo lentamente, separados de Jesús. Separados de mí, decía Jesús, nada, di conmigo nada podéis hacer. Una persona no puede dar buenos frutos cuando no está pegada a Jesús.
porque no tiene una relación, una comunión, una cercanía, una intimidad con aquel que es la fuente de vida eterna. Esto nos debe también llevar a preguntarnos cómo es nuestra relación con Jesús. ¿Es superficial o es una relación profunda? ¿Tenemos solo una religión con Jesús en lugar de tener una relación con Él? ¿Cómo es tu comunión con Jesús? Y esto es algo que solamente podemos respondernos en la intimidad, porque yo les puedo decir, no, yo todos los días, Jesús y yo estamos pegados y yo todos los días, pero eso ustedes no lo van a saber, ¿no? Eso es algo que yo solamente sabré en mi intimidad con Dios. Mi esposa también, a lo mejor, porque está ahí todos los días conmigo. Eso es algo que nadie lo puede saber por nosotros, solamente Dios y nosotros. ¿Cómo es nuestra comunión con Él? ¿Qué tan profunda es nuestra comunión con Él? ¿Qué tan sincera es nuestra comunión con Él? ¿Qué tanta importancia le damos a nuestra relación con Jesús? Alguien podría decir, no, yo quiero amar más a mi esposa y a mis hijos, yo quiero ser más paciente con mis hijos y amarlos más, pero no puedo. Lo que se necesita es una relación más profunda con Jesús. Yo quiero ser más paciente, pero no puedo. ¿Qué se necesita? Una relación más profunda con Jesús. Yo ya no quiero tener sentimientos de envidia, ni de enojo, ni que me caiga mal la vecina. ¿Qué se necesita? Una relación más profunda con Jesús. Puede que haya personas que lleguen a decir, es que, ¿sabes qué? No le encuentro sentido a la vida. No le encuentro razón al por qué estamos en este mundo. Cuando yo tenía como 15 años, estaba estudiando la prepa. Bueno, antes, cuando estaba yo en cuarto de primaria, tenía yo 10 años. Me sentía muy, muy, muy presionado por un examen. Y cuando llegué a ese día del examen, bueno, más bien no supe que ese día iba a haber examen, y entonces me hice el enfermo. Le dije, profesor, me siento mal, me duele la panza. O no me acuerdo exactamente. Y me dejaron irme. Y yo llegué al trabajo de mi mamá, que estaba relativamente cerca, y mi mamá me llevó a la casa pensando también que yo me sentía enfermo. Pero en realidad yo no me sentía enfermo, me sentía nervioso. Me sentía muy nervioso, tan chiquito, imagínense. A tal grado que dije, ya no quiero vivir, imagínense. Tenía yo 10 años, bien chiquito, y por una cosa insignificante, ¿no? Pero para mí era el mundo eso. Para mí era una presión enorme. Y bueno, pues gracias a Dios no pasó nada, pero yo me imaginé ahí mi forma de despedirme de este mundo, que no, gracias a Dios no pasó. Y después, les digo, cuando tenía yo como 15 años en mi primer semestre de preparatoria, me sentí igual una vaciedad enorme en el corazón. Iba y venía de la escuela a la casa. Me sentí muy deprimido. A tal punto que no llegué a tener pensamientos así, pero me sentí muy triste. Y entonces escribí en un papel, hoy me siento muy triste, no le encuentro mucho sentido a la vida, todos los días lo mismo, pero creo que la respuesta es Dios. Todavía yo no era cristiano, todavía no nos habían predicado. Y existen esos sentimientos en el corazón de las personas que les hacen pensar que la vida no tiene propósito, no tiene sentido. ¿Y qué se necesita? Una relación con Jesús.
Porque Jesús nos da propósito para vivir, nos da sentido, nos da un futuro, nos da una dirección, nos da razones para vivir. Él es la plenitud para nosotros. Y cuando hacemos de lado esa plenitud, el mundo se vuelve gris. Solamente en Jesús encontramos verdadera paz, verdadera alegría, verdadero propósito, verdadera plenitud. Estoy seguro que todos los que hemos tenido una consejería con el pastor, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos tenido en algún momento una consejería con el pastor y les aseguro, sin temor a equivocarme, que en algún momento de la conversación él les ha dicho, necesitas meterte más con Dios, ¿sí o no? ¿Sí, no? Si no, para que al rato les diga el pastor. Es algo que constantemente en la consejería mencionan, porque es cierto, porque es tan cierto. Profundizar en nuestra relación con Jesús es indispensable para poder sobrellevar las situaciones de la vida. Fortalecer nuestra comunión con Dios es indispensable no solo para pasar esa prueba que estemos viviendo, sino para dar buenos frutos en su momento. Muchos cristianos, tal vez cristianos o personas que van a la iglesia, no dan fruto precisamente porque no permanecen en Cristo. Permanecen en la iglesia o permanecen en una religión, pero no permanecen en Cristo. Aquellos que piensan que se puede ser cristiano sin Cristo. Hay personas así, lamentablemente, en otras iglesias. Aquí no. Hay personas así que se puede ser cristiano sin tener una relación con Jesús, sin buscar a Jesús, sin entregarle la vida a Jesús. Aquellos que van a la iglesia tal vez para calmar conciencia una vez al mes o 2 veces al mes y dicen, ya cumplí. Aquellos que oran de mes en cuando, que oran rara vez, a lo mejor por los alimentos y cuando están otros cristianos ahí que le piden orar, ¿no? Aquellos que leen la Biblia, pero pues una vez cada venida del Papa, ¿no? Hay personas así, que creen que son cristianos, que pueden mantener esta forma de vida creyendo que son cristianos, pero sin Cristo, sin estar apegados a Cristo. Aquellos que tal vez durante el tiempo de alabanza y adoración en la congregación, en las iglesias en general, que en lugar de meterse en el tiempo de alabanza y adoración con el Señor, porque es un tiempo especial de comunión con Dios, en lugar de aprovechar ese tiempo están pues viendo al piso, a ver cuántos cuadros tiene el piso, ¿no? O que están viendo al techo, a ver cuántas rayas tiene ¿cómo se llama? La lámina, ¿no? Que en lugar de aprovechar, adorar y bendecir al Señor, están distraídos en cualquier otra cosa. No fortalecen su comunión con Dios, no aprovechan la oportunidad de fortalecer su comunión con Dios. Que tal vez están pensando en el partido de la América, ¿no? O en la novela turca. O en la serie que se puso buena anoche. Pero no aprovechan las oportunidades que hay para fortalecer la comunión con Dios. No señalo a nadie, pero les exhorto, hermanos, a que aprovechen esos tiempos. Que no desaprovechen la oportunidad de meterse con el Señor en los tiempos de alabanza y adoración, en los tiempos de oración, en las predicaciones, que no desaprovechen la oportunidad de pedirle al Señor que les hable, ¿no? Que nos hable al corazón. Porque
hay un riesgo enorme, un peligro enorme de no permanecer en Jesús. Y no es solamente no dar buenos frutos, o no es solamente no dar frutos agradables. El riesgo es una eternidad lejos de Jesús. Decía Jesús en este pasaje, en el verso 6, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En Lucas 3:9 decía Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No creo que fue el Señor, perdón, Jesús. Si no damos buenos frutos, es porque la naturaleza de nuestro corazón no está buscando hacer la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón, nuestro deseo no es hacer su voluntad. Y si no estamos dando frutos espirituales, estaremos dando frutos carnales. Y la consecuencia de esto es una eternidad lejos de Dios. Porque los frutos son un fiel reflejo del lugar en donde está ubicado nuestro corazón. Los frutos son un fiel reflejo del lugar en donde está nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿cómo es el fruto que tú das? Como creyentes, los frutos que nuestra vida dan siempre deben tener el propósito de honrarlo a Él, reflejarlo a Él, mostrar a los que nos rodean que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es verdadero. Y es a través de esos frutos que Dios es glorificado. Los verdaderos creyentes, en medio de las situaciones difíciles y dolorosas, continúan dando fruto, buenos frutos. Los creyentes jamás dejan de dar fruto. Dice Jeremías 17:7. Pero benditos son los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? A ver, otra vez, otra chance. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y el verso 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Así debemos ser tú y yo, hermano, hermana. Así nos compara el Señor. Aquellos que confían en el Señor son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Aquellos que han hecho del Señor su esperanza y confianza tienen sus raíces hundidas en Cristo. Y a esos árboles no les afecta el calor, no les afecta lo externo, no les afecta la circunstancia, ni temen los largos meses de sequía. Los que tienen sus raíces profundas y hundidas en Cristo no tienen temor del mañana. Hay personas que tienen miedo de lo que va a pasar mañana. Pero en Cristo no debemos tener temor. Cuando nuestras raíces están profundas y hundidas en Cristo Jesús, siempre tendremos hojas verdes y siempre produciremos frutos, frutos buenos. Si alguien no está dando frutos buenos o frutos espirituales, es porque sus raíces, porque en lo profundo del corazón, en la intimidad donde nadie ve, hay cosas que necesitan ser tratadas por Dios.
Cuando alguien no está dando frutos espirituales, es porque no estoy. Es porque necesita que esas raíces sean tratadas por Dios. Y cuando enfrentemos circunstancias que parezcan difíciles, donde parece que no hay una salida, donde viene una situación difícil y luego otra y luego otra, aún en esos momentos siempre podremos estar dando buenos frutos cuando estamos apegados a Jesús. Dios cumple sus propósitos, sus planes en nosotros y también cumple los planes y propósitos de otras personas a través de nuestras vidas también. Dios nos utiliza como instrumentos para cumplir sus propósitos en las vidas de otras personas. Cuando en Génesis, cuando se menciona el pasaje de Caín y Abel, que ahí en Génesis 4, que Caín, andando el tiempo, trajo del producto de la tierra, del fruto de la tierra, y que luego Abel trajo de lo engordado de los animales, ¿no? Trajo lo mejor, dice el pasaje. Y que Dios no miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Lo que Caín estaba ofreciendo naturalmente era algo que estaba primero en su corazón. El fruto de su corazón no era agradable para Dios. Porque probablemente no estamos 100% seguros, pero la ofrenda que dio Caín no fue de lo mejor que él pudo haber dado, a diferencia de la de Abel. No dio lo mejor de sí a Dios. Tal vez dio lo que se encontró. No tuvo el cuidado, tal vez que sí tuvo Abel, de presentar lo mejor a Dios. Y el fruto del corazón de Caín, fue algo que Dios no miró con agrado. Solamente Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y sabe exactamente cómo son los frutos que damos. Nosotros podemos tal vez aparentar y querer engañar a lo mejor a alguien, ¿no? Con nuestros frutos, pero a Dios jamás podremos engañarlo. Dios mira el fondo de nuestro corazón. Dios pone a prueba nuestros pensamientos. A Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce cómo es el fruto que damos. ¿Cómo es el fruto que estamos dando y es agradable? ¿Será agradable a Dios? ¿Será agradable a los que nos rodean? Te invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para orar. Pregúntale a Dios cómo son los frutos que tú das. Y también pregúntale a las personas que te conocen si los frutos que tú les das son agradables. Pregúntale a tu pareja, pregúntale a tus papás, pregúntale a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia. Pregúntales, ¿cómo son los frutos que yo les doy? ¿Son frutos buenos? ¿Son frutos agradables para ustedes? Y si la respuesta en algún momento es no, hay algo que tenemos que modificar en la raíz. En la raíz. Porque a lo mejor nuestras raíces no están en Cristo. Estarán en otro lado tal vez, pero no en Cristo.
no dejes pasar esta oportunidad de poderte ver reflejado en los que te rodean. Pregúntales. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque en cada ocasión que nos acercamos a ti podemos tener respuesta y una indicación de tu parte, Señor. Gracias porque tú eres quien nos ama más que nadie, quien nos conoce más que nadie y quien nos ama más que nadie. Tú conoces cómo son los frutos que nosotros te damos a ti y le damos a otras personas. Si son frutos espirituales o no son frutos espirituales. Cómo son nuestros actos, cómo son nuestras respuestas, cómo son nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar pegados a ti, a permanecer en ti, a morar en ti, Señor, a guardar en ti. Ayúdanos, Señor, a quedarnos en ti. No solo pensar que podemos estar un momento contigo y después irnos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en ti constantemente, todos los días de nuestra vida. A permanecer a pesar de las circunstancias. A permanecer en ti, Jesús. Que nuestra raíz esté en lo profundo de la comunión y de la relación contigo y de la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu voz y tu palabra y los tiempos que nos das de poder tener comunión y relación contigo, Señor. Ayúdanos a dar fruto que sea agradable para ti. Fruto que te honre a ti. Un fruto que sea bueno, un fruto espiritual. Un fruto que bendiga, Señor, a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a mostrar amor, a mostrar gozo, a mostrar paz, a mostrar paciencia, a mostrar benignidad, a mostrar bondad, a mostrar fe, a mostrar mansedumbre, a mostrar templanza, Señor. Produce esos frutos en nosotros, Señor, en la medida en la que nuestra comunión contigo se fortalece. Que podamos, Señor, en verdad darnos cuenta de los frutos que damos, Señor. Y rogar por tu ayuda. Te damos gracias en esta preciosa tarde que tú nos permites estar aquí escuchándote a ti, bendiciendo tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues les invito a que tomen su lugar y continuamos.